Muy buenas, soy Marcos Castro, estudiante de la UNAD del programa Ingeniería de Sistemas del curso Base de Datos. Vengo a presentar hoy de la fase uno el esquema de la evolución de la base de datos. Básicamente, conceptualizando, sería la base de datos suele ser el registro que el hombre suele hacer por necesidad, ya que puede usar a futuro o dejar algo de su pasado, como por ejemplo ya hemos visto, que se ha conocido los esquemas, las estatuas como concepto de que la gente deja su historia marcada. Y entonces aquí conceptualizando comenzaríamos desde el año de los años 60, pero normalmente comenzaría desde los 50. De las primeras herramientas en la informática como de la base de datos comenzaba eran con las cintas magnéticas que se comenzó a usar en la información, guardar, automatizar la información guardándolas, pero la desventaja de estas cintas, como se puede ver aquí en la imagen, que esas cintas anteriormente como de música, de video o de películas, básicamente estas podían quemarse una sola vez, o sea, de un solo uso. Ya en la época del 1960 al 1970 se empezaron a usar los primeros discos duros que se generaron para ordenadores o computadoras para almacenar información mediante discos duros diseñados de discos magnéticos, que son estos, que son el concepto que tenemos hoy en día. Pero debemos destacar que en esa época estos eran mucho más grandes y pesados y en comparación hoy en día estos discos máximos podían almacenar unas cuantas megas. En la época de 1970-1980, el científico Edgar Frank Cobb publicó una serie de reglas de los sistemas de datos relacionales, conocidos como segunda generación de sistemas de gestión de datos, o sus siglas SGBD. Estas podían prácticamente tener una mejor organización de ellas, ordenándose como en forma de pila o columna, o sea, dando una como prioridad, o en el orden que se podían resolver. Del año 1980 a los 90 se genera el lenguaje SQL que permitiría consultar o actualizar y calcular información de la base de información de algoritmos. Que prácticamente esto era como una serie de algoritmos que uno podría más fácil reorganizarla o estructurar los datos. De los 90 al año 2000 se genera la tercera generación de bases de datos orientados a objetos. ¿Cómo así que podíamos nosotros manipularlo? Ya que esta se puede manipular de mejor forma los datos, ya que este sistema es una de las hoy en día usadas por varios software con los programas de Microsoft, que sería el Excel y el Excel. Sabemos que el Excel es un típico programa que se usa matemáticamente para usar cuadros para resolver operaciones. Obviamente en estos tiempos no se puede trabajar con gráficos, solo con números, haciendo los programas básicos para calcular. Y el Excel era como más del tipo para, eh, para buscar datos, información, acceder a ellos. Del año 1000 de los 90 ya casi el 2004-2005 se amplía la base de datos a nivel mundial. ¿Cómo así? Ya existía las conexiones de red por interconectables que la gente podía comunicarse y compartir su información, subir los datos y todo lo demás. Se crea, por ejemplo, como por ejemplo el lenguaje de programación Orange, donde páginas web, aquí se puede ver como Java, HTML en esos tiempos. Algunos no existían hasta el momento, ya que esto podía manejar los datos de una manera más eficiente. Ya desde el 2004 actualmente en estos tiempos obviamente se ha venido usando los mismos sistemas anteriores, pero de una manera más eficiente. Por ejemplo, podemos ver que los discos duros ya no eran tan grandes ni pesados, podíamos incluso almacenar más datos, más información y de la información pasamos a tener más eficiencia, ya que los discos duros de discos sólidos, perdón, de discos magnéticos dejaron ya de ser, ya están obsoletos en comparación con los discos SSD. Sacrificaban almacenamiento, pero tenían un mayor rendimiento. Por ejemplo, la evolución de las computadoras, que incluso hoy en día dispositivos móviles tienden a ser cientos o miles de veces más eficientes que las computadoras de antes. Y no olvidemos que donde más se almacena la gran base de datos suele ser en los servidores, que sería en la internet. Y esto básicamente sería todo en la evolución el esquema de evolución de la base de datos. Muchas gracias.